Bienvenida y bienvenido estudiante del sexto. Ya está en la cuarta clase de la unidad número 4 relacionada con los estados de la materia y los cambios que ésta sufre. El objetivo de esta clase será reconocer las características de los estados de la materia y sus cambios en diversas situaciones. Este esquema es solo para que recuerdes el nombre que tiene cada cambio de estado. Cuando cambia de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a sólido, que fue la actividad que revisamos la semana anterior. Observa esta situación. ¿Qué ocurre con este helado? A partir de esta situación vamos a responder algunas preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era el estado inicial de este helado? Espero que me hayas respondido sólido. ¿Cuál fue el estado final de este helado? Espero que me hayas dicho líquido, porque se derrite este helado. Entonces, ¿qué cambio de estado se produjo? ¿De cuál a cuál estado pasó este helado? Del estado sólido al estado líquido. ¿Y qué nombre recibe este cambio de estado cuando es de sólido a líquido? Puedes volver atrás al esquema inicial y la respuesta sería fusión. ¿Y absorbió o liberó energía térmica este helado? La respuesta es absorbió energía térmica. Como revisamos en la actividad de la semana anterior, y aquí vuelvo a recordar, cada vez que un cambio de estado necesita temperatura para que ocurra, se dice que absorbe energía térmica. Entonces el helado, al derretirse, absorbe energía térmica. Vamos a las siguientes preguntas. Observa esta imagen. ¿Qué estado de la materia representa? ¿Al sólido, al líquido o al gaseoso? Esta imagen representa el estado sólido. Con respecto a esta imagen, y si el estado inicial de este helado era sólido, ¿cómo es el movimiento de sus partículas? ¿Es mucho el movimiento, medianamente el movimiento o solo están vibrando estas partículas? Según esta animación, las partículas del estado sólido vibran. Ahora observa esta imagen. Esta animación corresponde al estado líquido de la materia. Y aquí, ¿cómo es el movimiento de estas partículas en el estado líquido? ¿Es mucho el movimiento, mediano el movimiento o solo hay vibración? Aquí la respuesta es un movimiento medio. Entonces, ¿qué ocurrió con el movimiento de las partículas? ¿Aumentó, disminuyó o se mantuvo cuando cambió de sólido a líquido? Aquí la respuesta es que aumentó el movimiento, pues antes teníamos que vibraban las partículas y después cuando cambia el estado líquido este movimiento ya es mayor. Siguiente. Esta imagen sigue correspondiendo al estado sólido de la materia. La pregunta aquí es, ¿cómo es la distancia que hay entre las partículas? Si el helado estaba en un principio en estado sólido. ¿Hay mucha distancia entre las partículas? ¿Hay mediana distancia entre las partículas o hay muy poca distancia entre las partículas? La respuesta es poca, muy poca distancia, casi imperceptible. Y aquí, ¿cómo es la distancia del estado líquido de la materia que está representada en esta segunda imagen? ¿Hay mucha distancia, mediana distancia o hay poca distancia? La respuesta es mediana distancia, ni mucha ni poca. Entonces, ¿qué ocurrió con la distancia de las partículas cuando el cambio de estado fue de sólido a líquido? ¿Aumentó, disminuyó o se mantuvo? La respuesta es que también aumentó la distancia de las partículas, pues en el estado sólido las teníamos muy juntitas, no había casi nada de distancia.
y cuando pasa o cambia el estado líquido, esta distancia ya es mayor. Entonces, cada vez que en un cambio de estado se absorbe energía térmica, es decir, necesita temperatura para que ocurra, aumentará el movimiento y la distancia entre las partículas. En este video observa una situación que servirá de base para las siguientes preguntas. En el video se mostraba el cambio de estado del yodo gaseoso a yodo sólido. Entonces, ¿cuál era el estado inicial de este yodo? Era gaseoso. ¿Cuál fue el estado final de este yodo? Sólido. ¿Qué cambio de estado se produjo? Pasamos del yodo gaseoso a estado sólido. ¿Qué nombre recibe este cambio de estado de gaseoso a sólido? Puedes volver al esquema del inicio y observarás que el nombre es sublimación inversa, que fue algo que también revisamos la semana anterior. ¿Este cambio de estado absorbió o liberó energía térmica? La respuesta es liberó energía térmica. Ten presente también la actividad que revisamos. Estas preguntas dicen así. Tenemos en la primera imagen representado el estado gaseoso de la materia y en la imagen de abajo el estado sólido que ya habíamos visto anteriormente. Si el estado inicial de este yodo era gaseoso, ¿cómo es el movimiento de sus partículas? ¿Es alto, medio o solo vibran? Pensando en la primera imagen también, que es una ayuda, diríamos que el movimiento es alto. Hay alto movimiento entre las partículas del estado gaseoso. Y en el caso del estado sólido, ¿cómo es el movimiento de sus partículas? Habíamos visto anteriormente que era solo vibración. Entonces, ¿qué ocurrió con el movimiento de las partículas cuando cambió este yodo de gaseoso a sólido? ¿Aumentó, disminuyó o se mantuvo? La respuesta es se disminuyó, puesto que teníamos mucho movimiento cuando este yodo era gaseoso y ahora que es sólido el movimiento va a ser muy pequeño, va a ser solamente vibración. En estas dos imágenes representamos la distancia que hay entre las partículas del estado gaseoso, que sería la primera imagen que representa el aire que está dentro de esta botella, y la segunda imagen que corresponde al estado sólido que ya habíamos visto. ¿Cómo es la distancia de las partículas en el estado gaseoso? ¿Hay mucha distancia, mediana distancia o hay poca distancia? La respuesta es que hay mucha distancia. Y en el estado sólido, muy poquita distancia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué ocurrió con la distancia de las partículas? ¿Aumentó, disminuyó o se mantuvo? La respuesta es que disminuyó y es muy gráfico de verlo acá en las imágenes. Hay harta distancia entre las partículas que están en la botella y ya después en el estado sólido esa distancia se pierde, disminuye. Entonces, cada vez que en un cambio de estado se libera energía térmica, es decir, no requiere de una alta temperatura, las consecuencias será que disminuirá el movimiento y la distancia que hay entre las partículas. Y esta situación que se representa acá nos sirvió para hacer el cierre de la clase. Respondimos unas preguntas a través de Menti y ahí vimos cuáles eran las respuestas.